Vale, más o menos. Bueno, medidas directas y medidas indirectas. ¿Por qué es necesario diferenciar una cosa de otra? ¿Qué se entiende por medida directa? Que pones medida una probeta. Es que no necesitas hacer absolutamente ningún cálculo. Todo lo que implique hacer un cálculo será una medida indirecta. La masa partido por el volumen para sacar una densidad. La densidad es el resultado, pero no es una medida directa, es una medida indirecta. Medir la temperatura en un termómetro es directo, medir un volumen es directo, medir una masa es directo, todo eso es directo, ¿vale? Entonces, ¿qué incertidumbre va a llevar una medida directa? La incertidumbre, la del aparato. El ojímetro. ¿El ojímetro has dicho? Vamos a llamarlo de otra manera, esa es la misma incertidumbre en sí misma. La del aparato y el número de veces que repitamos las cosas. Es decir, ¿os acordabais el otro día? Yo decía, existe una incertidumbre combinada. ¿Por qué? Pues porque las incertidumbres llevan signo más o menos, ¿no? Si fuera un error sería positivo o negativo. Pero las incertidumbres pueden oscilar el valor de la medida por arriba o por abajo, por lo tanto lleva un más menos. Si yo quiero sumar dos incertidumbres, la única manera de quitar ese signo negativo es elevando al cuadrado. Por tanto, os vais a encontrar que la incertidumbre que combina tanto la estadística, es decir, el número de veces que nosotros repitamos las cosas para sacar una media y una desviación estándar, que combina, ya digo, la estadística con los aparatos o cualquier otra cosa que nos dé de información el mismo instrumento de medida, a eso se le llama incertidumbre combinada y es la raíz cuadrada de la incertidumbre estadística más la incertidumbre de los aparatos, etc, etc, etc. Eso es así. Incertidumbre combinada será la suma de la incertidumbre estadística más la incertidumbre de los aparatos. Ejemplo. Muy sencillo. Tenemos que hemos pesado 3 veces un material y nos sale 1,683 gramos, 1,689 gramos y 1,672 gramos. ¿Vale? Esto da una media ¿de cuánto? Venga, lo hacemos rápido. La media de eso. ¿Tenéis la calculadora de la desviación estándar? Media. Es raíz cuadrada de la incertidumbre de la máquina analítica al cuadrado más La incertidumbre B, que se llama. En la B, ahora os diré todo lo que está incluido. ¿Vale? B de bastante tenemos ya, sí, B. 1,681. ¿No le ponemos más cifras? Ni se nos ocurre. Vale. Desviación estándar. 8,62 por 10 a lo menos 3. Eso. ¿Vale? 8, 6. A esta sí le podemos poner alguna cifra más. No pasa nada. ¿Vale? Bien. La incertidumbre estadística, cuando hacemos varias medidas, habéis hecho lo del intervalo de confianza, ¿verdad? En alguna ocasión. ¿Vale? Que es la media más menos t por s partido raíz de n. ¿Sí o no? Eso es un intervalo de confianza en toda regla. La t de student por la desviación estándar. ¿No habéis usado la t de student? Sí. Vale. Bueno,
la t de student ahora no nos importa, porque la t de student es para darle una probabilidad de lo que es de bueno mi intervalo de confianza. Yo no estoy hablando ahora de probabilidades, ya vendrán después. Ahora de lo que estoy hablando es simplemente de cuál es la incertidumbre de la medida. La estadística es S partido raíz de n. S partido raíz de n al cuadrado. Esa será la incertidumbre A. ¿Sí? Porque lo he dicho yo. Básicamente porque lo he dicho yo. Porque esta es la incertidumbre estadística. Bien, ahora viene el aparato. ¿Borra esto? Borro. Borro y yo voy a decir que mi balanza como esto ha sido directamente, fijaros lo que os digo, que es muy importante. Esto simplemente es depositar el objeto y pesarlo. No estoy tarando. Solo deposito el objeto y lo peso directamente. Se pone el cero y lo peso. La balanza resulta que nadie la ha calibrado ni nada de eso. Pero yo sé que tiene... ¿Cuántos decimales tenía? Estos. ¿Sí o no? Vale. 0,001. ¿Y esto qué es? ¿Ya directamente la incertidumbre? No. Resulta que, igual que aquí está dividido por raíz de n, porque a las incertidumbres hay que premiarlas un poco, no vamos a pensar siempre que estamos cometiendo el 100% del error del aparato. Bueno, pues el otro día os comentaba que la incertidumbre, según la GUM, hay que dividirla por o bien un raíz de 3 o bien un raíz de 6. Yo os decía, este raíz de 3 hace referencia, un acto de fe, necesito un instrumento, hace referencia a una distribución rectangular. Y raíz de 6 hace referencia a una distribución triangular. ¿Qué significa? Significa, intentar creerme, ¿vale? Significa que en determinados aparatos la probabilidad de que me aparezca cualquier número ahí al final, y no el del centro, sino cualquier número, del 0 al 9, es la misma. ¿Por qué? Porque es digital. Entonces se le han cruzado los cables, igual aparece un menos 0,008 que un más menos 0,008, que un C3, que un 2, que un 4. Eso es rectangular. Entonces lo castiga bastante, porque va a dividir eso por raíz de 3. Si dividiera por raíz de 6, esto saldría más pequeño. ¿Vale? ¿Raíz de 6 qué significa? Por raíz de 6 significa una distribución triangular, es porque la probabilidad de que el número central salga más veces es más alta. Y eso pasa en todas las medidas volumétricas. Medidas volumétricas se dividen por raíz de 6. Si yo en vez de haber pesado en una balanza hubiera medido un volumen y el aforado me dijera que tiene una sensibilidad de 0,02 mililitros, dividiría ese 0,02 por raíz de 6. Por lo tanto, ahora ya en nuestra cabeza tiene que entrar constantemente de dónde estoy sacando los datos, qué datos son los que tengo y por qué tengo que dividirlo, por raíz de 3 o por raíz de 6. ¿Vale? Volumétricas, triangular. Analógicas, digitales, etc., rectangular. He dicho analógicas, las que van así, que tienen como si fuera volumétrico, no, esas, triangular. ¿Vale? Bibliográficas, rectangular. He obtenido los pesos atómicos de un libro y me sale la incertidumbre del hidrógeno, del azufre, no sé qué cuántos, me sale más o menos 0,0000. Vale, pues eso, cuando yo calcule la incertidumbre del peso molecular de la sosa, el resultado final tendrá una incertidumbre que lo que dé hay que dividirlo por raíz de 3.
¿Me lo creo? Si va entre dos trozos y es el ojo el que me tiene que decidir dónde está, triangular. Porque mi ojo tira al centro. ¿Entendéis? ¿Me lo creo? Acepto. Pildorita. Vale. Bueno, pues esta entonces sería más menos más 0,001 partido raíz de 3 al cuadrado. Yo sumo esto más esto y ya se lo pongo a mi resultado. Eso ya lo veremos. Me lo dejo aquí, este ejemplo, o lo terminamos. Venga, lo terminamos. Calculáis lo que da cada cosa. UC igual a raíz de esa S que teníamos por ahí dividido entre raíz de 3 elevado al cuadrado, lo que dé. A mí esto me gusta hacerlo en el ordenador. ¿Quién? ¿Todo? El resultado ya es no le vamos a poner más cifras por ahora, ¿vale? Lo dejamos así. Esa es la incertidumbre combinada. La medida nos daba 1, la media era 1,681, ¿vale? Más menos 0,005, ¿vale? Así quedaría. Vale, esto es solo con la incertidumbre combinada, es decir, no doy absolutamente ninguna probabilidad de cobertura. Antes habéis visto que estaba la T por ese partido raíz de n, ¿verdad? Esa T lo que me dice muchas veces, T es un valor que alguien se ha inventado con mala baba, que habla de probabilidades. La T le da peso a el intervalo de confianza de lo que nosotros estamos mostrando. Entonces, 1,9 por arriba y por abajo dice una distribución normal, una distribución que no tenga errores sistemáticos, que los datos se distribuyan alrededor de la media de una manera normal. Bueno, pues cuando esto pasa, un valor cercano al 2 tiene, creo que es el 95 o el 97, pero me parece que es el 95% de los casos. Es decir, en estadística, si yo doy solamente así este resultado, bueno, pues el que lo lea va a decir 1,681 más menos 0,005. Pero no sé con qué probabilidad me estás diciendo que ese resultado es bueno. Vale, pues entonces, si yo quiero decirle que con un factor de cobertura K igual a 2, que significa que el 95% de las veces que yo hubiera medido eso hubiera salido 1,681, ¿a qué es diferente? ¿No? Ese 2 viene a ser este 1,97. Entonces, así no le doy más peso, no le doy más calidad a mi dato. Pero si le digo que tengo un factor de cobertura K igual a 2, entonces le estoy diciendo que 1,681 más menos, es una putada que haya salido un 5, me lo voy a mantener con el 49 y lo multiplico por 2. Bueno, va a dar lo mismo porque va a ser 90. Esto sale 10, ¿no? La K igual a 2 multiplicaría la incertidumbre combinada por 2. Os presento a la incertidumbre expandida. Incertidumbre expandida. Es la incertidumbre combinada multiplicada por un factor de cobertura que equivale al porcentaje de probabilidad de verdadero. El número.
que el ADN 5'3' era más fácil. Repeat, please. ¿Puedes repetir lo del cabo? Lo de la K. En lugar de T de student, que la T de student al 95% es que mis datos en el 95% de las veces estaría entre ese dato y ese dato. Pues en lugar de T de student le llaman K, o factor de cobertura. En la 17025 la GUM establece que la incertidumbre expandida será la incertidumbre combinada multiplicada por K. Y K hará referencia a la probabilidad, es decir, a cuánto de verdad es ese número en ese intervalo. El 95% de las veces que yo midiera ese dato, lo que he medido en la balanza, me daría 1,681 entre a menos 0,02. ¿Entendéis lo que significa eso? Multiplicamos la incertidumbre combinada por 2. ¿Y la K de dónde se obtiene? Es una T de student, pero Pero con es números una tabla. enteros. No, es K igual a 2 es el 95%. Vale. Se le dice así, ¿vale? Como una T. Como una T de student. Es un grado de fortaleza de tu resultado, ¿vale? ¿Qué tal? Cosas que hemos aprendido. Es que he pensado que era mejor venir aquí directamente al ejemplo que no al PowerPoint y hablaros de incertidumbres expandidas, incertidumbres combinadas, la K, la no, bla, 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 bla. Luego miraremos la teoría y veremos que efectivamente se cumple con lo que yo he dicho. Pero mejor al ejemplo, porque ahora después esto es lo fácil. Esto es lo fácil. Sí, esto es lo facilísimo. Yo tengo una medida, pues mi incertidumbre combinada es la suma de la medida, la desviación de la medida y ya está. Pero en el momento que yo tenga que hacer un cálculo, y a veces un cálculo es una resta para medir el nivel de la de la pipeta, de la probeta, de la bureta o la tara de una balanza. En la tara de la balanza restáis, ¿o no? Se restan. Se utiliza una balanza 2 veces y se restan esos números. En la balanza, pero se resta. En una bureta se ajusta el 0 y luego se mira dónde hemos quedado y se resta con respecto al 0. Es decir, que si nos hemos equivocado arriba, nos hemos equivocado abajo. Eso es una resta. Instrumental, pero es una resta. Ya entramos con medidas indirectas. Claro, entonces podéis decir, pues entonces no existen las medidas directas en el laboratorio. Sí, cógete un metro, mide y es una medida directa, ¿vale? El 0 lo clavas ahí y lo pones allí. Y dices, no, porque también tengo que restar. Pues es otra medida indirecta, ¿vale? Siempre que no tares, siempre, en una pipeta de doble de aforo completo, o sea, la que suelta completamente, no, esa no es, solamente mides el error una vez, ¿sí? Luego ya simplemente se queda hasta la última gota, el error ya va incluido. He dicho al principio, se mide directamente sin tarar, encender y medir, ¿vale? Bien, vamos allá. Medidas directas, medidas indirectas. En las medidas indirectas, el resultado se acompaña de una incertidumbre que tiene que ver con el tipo de operación que se haya hecho. Es decir, vamos a hacer el cálculo de la densidad de un producto. Densidad igual a masa partido por volumen. Vamos a coger el caso que la masa es la que hemos pesado antes, que le tenemos la incertidumbre y todo ya calculada. O sea que la desviación esa ya la tenemos. Y el volumen también. Lo hemos metido dentro de una probeta y lo medimos. Este cálculo es una división. Bueno, pues hay que aplicar una regla que se llama propagación de la incertidumbre.
que en los cálculos de la incertidumbre de la medida indirecta se aplica la propagación de la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre combinada no va a ser ahora la suma de las incertidumbres. Hay que ver qué tipo de operación es la que se ha hecho. ¿Vale? Entonces, empezamos. Si es una suma, no, primero la multiplicación. Una constante por una medida. La constante no tiene incertidumbre, es una constante. La medida tiene la incertidumbre de la medida, que es, pues, U, su incertidumbre. ¿Vale? Pues C por U, sabiendo que U tiene su incertidumbre, tendrá una incertidumbre de más menos, perdón, C, la M, esto es una M, perdón, C por M. La medida es M y esto es M más menos 1. ¿Se entiende, no? La medida es M y su incertidumbre 1. Vale, por lo tanto, C por M tendrá una incertidumbre que será C por U. Sencillo. Por ejemplo, tengo el oxígeno. El oxígeno tiene de masa atómica 15,9998 más menos 0,0011. Me lo he inventado. Gramos mol. Esto no me lo he inventado. No serían 30. ¿Eh? ¿Y si oxígeno 2? No, he dicho el oxígeno tiene de masa atómica 15. O2, venga, vale. O2 será, por lo que sea, 30 y... ¿lo multiplicáis? 8, 8, 16, 9, 7, 7, 5, ¿no? 31,776 más menos... Porque ahora ya lo tengo que aplicar todo, tengo que aplicar el convenio de cifra significativa, lo tengo que aplicar todo. El oxígeno es 15,9998 más menos 0,0011. O2 será 31,7776 más menos 0,0022. Aplicando el criterio de cifras significativas, no podemos tener nada más que una cifra significativa en la incertidumbre que sea superior a 19. Por lo tanto, se me queda que ha perdido una cifra. Si queréis ahí le pongo un 8 para redondear, porque el otro no es. ¿Se entiende? Esto es propagación de incertidumbre cuando mi número que tenía su incertidumbre yo lo sumo 2 veces o lo multiplico por 2. No es lo mismo multiplicarlo por 2 que sumarlo 2 veces, ¿sabes lo que digo? Aunque parezca lo mismo, pero no es igual. ¿Qué? Pero el 31,778, ¿no deberíamos tener solo 3 números? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ah, lo habíamos contado en ¿En el 31. el 31? Sí, no, No. lo había contado también. No, el 31 no lo cuentes. Son los decimales. Esto, si tú pones 3, 1,778 más menos 0,002, el inseguro es el 8. ¿Vale? No lo olvidéis eso. ¿Sigo? ¿Nos hemos quedado bien? Vale. Constante por medida. Y un ejemplillo. Vale, vamos a seguir. Ya llegaremos ahí, ¿eh? Constante por medida. Ahora sumo 2 medidas. Es decir, esta masa la he pesado 2 veces. ¿Por qué tarado? Se ha tarado. ¿Vale? Entonces es masa 1 menos masa 0. Aunque sea un 0, pero he restado. Por lo tanto, la incertidumbre de esto era 1. La incertidumbre de esto era 1. Es la misma, porque la incertidumbre de la balanza. ¿Me seguís?
La incertidumbre de la medida lleva la incertidumbre del aparato. En este momento, la de la balanza. Vale. Por lo tanto, cuando yo tengo M1 más menos M2, cada uno, en este caso es la misma incertidumbre, podrían ser incertidumbres distintas, pero en este caso es la misma. U1 y U1. ¿Vale? Voy a poner U1 y U2, me da igual. Cuando sea igual, será M1 más M2 más menos, lo siento, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más U2 al cuadrado, porque yo estoy sumando incertidumbres. Pero para sumar incertidumbres, vuelvo casi lo que estaba viendo antes, como hay que quitarles el signo, las elevo al cuadrado. ¿Vale? Gracias, técnicos de sonido. Ahora me vuelvo otra vez para allá. ¿Sí? ¿No? Es que esta es la regla de la propagación de las incertidumbres. Cuando hay una suma o una resta de dos números, estos números se suman y se restan y ese va a ser el resultado, y la incertidumbre que le acompaña será la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres al cuadrado. Y ahora ya a partir de ahora vais a ver que va a ser siempre raíz cuadrada de incertidumbres al cuadrado, porque la incertidumbre tiene un signo más menos. Para poder sumar incertidumbres o restar incertidumbres, en este caso, se tienen que elevar al cuadrado. ¿Vale? Siempre se suman. ¿Sí? Para sumas o restas siempre se suman las incertidumbres al cuadrado. ¿Y lo de la multiplicación? Ahora viene. Ah, vale. Ahora viene. Es que es diferente, ¿no? He dicho que ahora llegaremos aquí. Estamos por sumas y restas. Vale, entonces, ejemplo. Mi balanza, la balanza tenía, ¿cuál era la incertidumbre de la balanza? Era 0,001 partido raíz de 3. ¿Os acordáis? Es que yo no estoy hablando de la estadística, ¿eh? Fijaros que no he pesado no digo que he pesado 3 veces y he hecho la media, no. Digo simplemente que he pesado una vez, cada vez que yo peso, la incertidumbre que tengo es esta. ¿Eso se entiende? Dividimos por raíz de 3 porque es rectangular. Bien. Me vengo aquí, ahora. Entonces digo, como esto era etarao, ahora sí que digo que etarao, me salía de resultado la medida 1, ¿cuánto era? De la media de las 3 medidas. 1,181 más menos 1,681 más menos raíz cuadrada de, que ya digo que como he tarado tiene que ser esa es la incertidumbre del resultado. Nosotros ya aplicamos todo para ir haciendo incertidumbres combinadas. Si buscáis por ahí en internet cómo se hace la propagación de las incertidumbres, ni os van a hablar de raíz de 3, ni de raíz de 6, ni de factores de cobertura. Van a ir directamente a la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres de los sumandos. Pero nosotros las metemos ya, porque ya es la que toca, ¿vale? Y esto quedaría cogéis el 0,001, lo dividís entre raíz de 3, lo eleváis al cuadrado, lo multiplicáis por 2 y hacéis la raíz cuadrada. Esto ahora os voy a enseñar a hacerlo en Excel. Y no hay que estar con la calculadora, ¿vale? Son iguales porque he pesado y he tarado. ¿Y por qué las dos en la misma mano? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una recta de calibrado, todas las veces que hemos pesado para hacer las distribuciones madre... La recta de calibrado tendrá una incertidumbre propia de la calibración. Vale, pero para hacer esa recta hemos tenido que pesar muchas disoluciones
bueno, preparar muchos dispositivos. Tendremos en cuenta solamente una vez la balanza, una vez una forada, una vez, ¿vale? Vale, una vez para cada. Dos manos, no. Es que en esta ya el mayor peso, es que luego veréis lo que influye cada incertidumbre al resultado. Entonces hay veces que no merece la pena estar haciendo todo este de bolillos porque es que no influyen. Veremos luego ya el peso que se le da a cada cosa, ¿vale? Todo eso sobre la marcha. ¿Vale? ¿Cuánto sale esto? 8,16 por 10 a la menos 4. ¿A la menos 4? Sí. 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta ahí. Sí, pero no es 16. 8,16. ¿Así? Así. Vale. Bueno, 1, 2, 3, 4. Claro, es que, fijaros que como estamos siendo tan buenos, porque tenemos un 0,001 que es la sensibilidad de la balanza, la dividimos por raíz de 3, estamos haciendo la sensibilidad todavía más pequeña. Entonces somos capaces de ganarle incluso un 0 a la medida. Pero porque esto es falso. Si nosotros miráramos la incertidumbre de la balanza no sería 0,001. Esto bailaría seguro, ¿vale? Pero es el caso. Hasta aquí. ¿Sí? ¿Esto lo entendéis? ¿Que le tengo que añadir un 0 porque es a la menos 4? Vale. Y ya digo que es falso, pero bueno. Esta es la suma. Vamos a la división. División y multiplicación. Vale, ahora tenemos la masa y el volumen, cada uno con su incertidumbre. El resultado será I. ¿Sí? Vale. Pues, la incertidumbre de I, partida por I, porque ahora ya las incertidumbres son relativas. No es lo mismo sumar y restar incertidumbres que multiplicar y dividir. Multiplicar y dividir tendrá el peso dependiendo del número que sea. Creéroslo. Hay que relativizar las incertidumbres, ¿vale? Si un aparato tiene una incertidumbre de 2 y el otro tiene una incertidumbre de 4, yo no puedo decir que como estoy multiplicando uno por otro, la incertidumbre va a ser 8. Pues no, dependerá ese 2 a quién hace referencia y ese 4 a quién hace referencia, o sea, está ponderado. Entonces, por eso se relativiza. Es como venir a decir qué porcentaje de importancia tiene la incertidumbre de cada uno. ¿Vale? Se relativiza. Relativizar es siempre coger el valor de la incertidumbre, el valor del error, por así decirlo, por el valor absoluto de la medida. Por lo tanto, la incertidumbre relativa sería igual a más o menos la raíz cuadrada de las incertidumbres relativas de los componentes. U de 1 partido de M1 al cuadrado más U de 2 partido de M2 al cuadrado. Esto es lo que va a dominar vuestra vida en todo el trimestre. Porque lo que haremos será sacar la incertidumbre, despejarla, será más menos, y, es decir, el valor que nos dé, multiplicado por toda esa regla, por el sumatorio de las incertidumbres relativas partida de la medida al cuadrado. ¿Qué? Necesito entender mejor qué es relativizar. Relativizar. Vale. Sobre esto tengo que me quedar. Sí, yo estoy diciendo que voy a pesar la masa en kilos y el volumen en mililitros. ¿Vale? La masa son lo que sea, pues yo qué sé, pues 2 kilos. Y el volumen en mililitros son 10.000 mililitros, porque son 10 litros.
Esto puede, si son 2 kilos y yo he pesado en masa, la incertidumbre será más o menos 0,1 kilo. Y esto, los mililitros, lo he medido con pipetas de 1 mililitro. Por lo tanto, la incertidumbre es 1 mililitro. ¿Quién crees que tiene más peso en el resultado? ¿El 0,1 o el 1? La incertidumbre es más grande la del 1, ¿verdad? La incertidumbre absoluta. Entonces, para que este resultado venga afectado de una incertidumbre acorde a las medidas que se están teniendo, esto hay que decirle, vale, tú tendrás una incertidumbre de 1 y este de 0,1, pero esto es 1 sobre 10.000 y esto es 0,1 sobre 2. Por lo tanto, este tiene más peso que este. La manera de hacer eso es relativizar, ¿vale? La vida está llena de relativizaciones, que no es lo mismo que me haga levantarme a las 8 de la mañana un lunes que un domingo. Depende, ¿es el mismo momento? Sí, pero no es igual. Depende del dividendo. ¿Vale? Entonces no os fijéis en las incertidumbres absolutas. Fijaros en la incertidumbre de la medida en función de la medida que se está tomando. Por eso, al multiplicar y al dividir, al sumar no, porque al sumar las cifras significativas van a cantar solas, porque suma directamente las incertidumbres. Y me da igual que una sea muy grande y la otra sea muy pequeñaja, porque es que luego sale, ¿vale? Y además, en las sumas y en las restas no sumamos 0, 1 y 1. ¿Sumamos 0, 1 y 1? ¿Sumamos kilos con mililitros? No. Se suman cantidades que vayan en las mismas unidades, por lo tanto al final gana el que menos cifras significativas tiene, como tal, que es el que más incertidumbre tiene, absoluta. Pero aquí el que gana en incertidumbre es el que mayor incertidumbre relativa tiene. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En sumas y restas gana el que menos decimales tiene, el que mayor incertidumbre absoluta tiene. En multiplicaciones y divisiones gana el que mayor incertidumbre relativa tiene. Se relativiza. Se divide por el valor de la medida. Y así una tendrá valor, esta no va a servir para nada. La que va a afectar va a ser esa, al resultado. Vale. El nombre que recibe los valores Y es incertidumbre relativa. Esto es medida. Y abajo, resultado. Esto es incertidumbre relativa de I. Entonces, para saber la incertidumbre absoluta de I, la I pasa yo multiplicando a todo esto. El nombre que recibe la Y. Sería medida, resultado. ¿Vale? Es el resultado porque hemos dicho que I era igual a M1 partido M2. Es que era una operación de división. La I era igual a M1 partido M2. Cada uno con su incertidumbre. Incertidumbre 1, incertidumbre 2. ¿Se entiende? Vale. Esto que veis aquí, sumatorio de incertidumbres relativas, ya digo que esto es lo que va a llevar a cabo vuestra vida en instrumental, porque me queréis decir qué operaciones son las que hacemos allí. Aparte de calcular el peso molecular, que será el primero que hemos hecho, y de alguna pesada, alguna tarada y alguna cosa así, el resto es calcular concentraciones y todo va, empiezas multiplicando y dividiendo en el primer cálculo y acabas multiplicando y dividiendo en el último. O sea, todos son sumatorios de incertidumbres relativas de la masa, del aforado, del pHímetro, del conductímetro, de todo esto es así. Y al final obtendréis un resultado que multiplicaréis por... ¿Que ese resultado viene ya de los remontes, de que ya habéis deshecho la disolución? Vale, me da igual. Eso multiplicará a toda la incertidumbre. ¿Vale? Y esto es una